Primera de Timoteo capítulo 4, si estás allí, déjame solamente ponerte el contexto de dónde venimos. Es vital hacerlo, venimos ya transitando por 3 capítulos y hemos visto que Pablo no solamente toma a Timoteo como un colaborador, en Hechos 16 lo toma, pero también ve que Timoteo ha sido formado a través de la Escritura por su madre y su abuela. Timoteo conoce muy bien a Dios y Timoteo se une a los viajes que hace Pablo en Asia y lo lleva y lo empodera y lo levanta, y es alguien a quien ha formado, por lo que espiritualmente Pablo dice que Timoteo es un hijo suyo en la fe. Así que él lo va levantando y tiene mucho amor Pablo por Timoteo y tiene mucho interés en que ahora se quede pastoreando la iglesia que por varios años Pablo pastoreó la iglesia de Éfeso. Timoteo se va a quedar allí. Pablo sabe que tiene que hacer un viaje. Pablo sabe que en algún momento debe de ir a Roma. Pablo sabe lo que le espera. Pablo escribe esta carta en el 67, sale del año 64 de la cárcel y él sabe que pronto ha de ser derramada su vida como libación. Y él sabe que va a partir y se va a despedir en Hechos 20 y le va a dar una indicación a los ancianos de la iglesia en Hechos 20 para que en la iglesia de Éfeso sepa qué es lo que va a pasar. Y el capítulo 1 que vimos en Timoteo, Pablo quería que estuviera claro que tenían que corregir la enseñanza, porque aquí estaba esta lucha entre la ley y la gracia, y Pablo está siendo muy claro y les está diciendo, creo que están manoseando la palabra del Señor, y corrige, le dice esto a Timoteo, esta falsa doctrina, y corrige a estos falsos maestros, porque la iglesia está en desorden. Y esto es lo que le manda en el capítulo 1. Y hay ciertos maestros dentro de la iglesia que están en contra y que están en estas tradiciones y en estos mitos y en estas fábulas y en estos cuentos que están tratando incluso de distraer a la iglesia. Y le recuerda, esto es importante que lo hagas, confronta a estos hombres. El propósito, protege la iglesia. Y después pasamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 estuvimos viendo instrucciones, no solamente de enfrentar y corregir a estos falsos maestros, pero también había que restaurar la oración y corregir esta falsa enseñanza. Y también a las mujeres, estuvimos aquí viendo el capítulo 2, que venían de todas estas fábulas y de la mitología griega y demás. Y entonces Pablo lo que dice aquí es, estos hombres están llenos de enojo y estos hombres están fuera de lo que es la doctrina y ya no están orando. Necesitamos empezar por restaurar la oración. Háblales, enséñales, pídeles que oren y hagan plegarias y levanten manos santas y clamen al Dios del universo. Y le empieza a enseñar esto para volver a someterse a la verdad de la Escritura a estos líderes. Por lo que en el capítulo 3, la semana pasada, había una cierta instrucción de cómo es que tenían que reorganizar el liderazgo de la iglesia, porque estaba en crisis. Y le dice, manda esto y enseña. Y la palabra manda, angelo, esa es la palabra literal de el término podría ser un término militar. Quiere decir, tú, Timoteo, tienes que marcar el paso de la iglesia. No te dejes convencer, no es lo que opina la gente, no, esto es lo que Dios dice y tú tienes que llevar el paso e instruir a la iglesia de esta manera. Y ese es el capítulo 3, lo vimos la semana pasada, y comenzaba con el carácter del líder, no con la función del líder. Todo empieza en el corazón, empieza no por títulos, empieza en realidad por el carácter, por la fe, por la humildad y por la entrega. Ahora, decía, estos hombres deben de gobernar bien su casa, porque como si no pueden con su casa, no van a poder con la iglesia del Señor. Y llegamos hoy entonces aquí al capítulo 4. Y en el capítulo 4 ahora va a volver al problema de los falsos maestros, y va a volver porque es que los falsos maestros siguen metidos en la iglesia y siguen tratando de desviar a la oveja, de desviar a la congregación, de desviar a la comunidad. Las iglesias eran en casas, y estas casas eran de 20, 30, 40, cuando más personas por casa.
y ellos están entrando. Dice que incluso algunos ya desde adentro de la iglesia están desviando a quienes están ahí reunidos. Entonces hoy lo que quiero que veamos es que no solo vamos a entender cuál es la falsa doctrina, pon mucha atención en esto, sino que vamos a ver esto, cómo luce un verdadero cristiano. Porque hoy estamos viviendo un cristianismo muy barato. Estamos viviendo realmente un cristiano que es verdaderamente un cristiano de venir al servicio o ir a la iglesia y nada más, pero no está viviendo como seguidor de Jesucristo. Y mucha gente ha separado que ser cristiano y ser seguidor. Y yo no sé si sepas esto, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, es la primera vez que dice que los discípulos les fueron llamados cristianos. El discípulo y el cristiano es lo mismo. Y el mandato de Jesús al cristiano es: sígueme. Debo de ser como mi Señor. Debo de seguirle. Así que hoy vamos a ver cómo es que luce el verdadero cristiano. Y antes de leerlo, solamente vemos cómo es que va a prevenir a los ancianos. Pablo va a dejar una instrucción. Vamos a leer varias escrituras. Aquí lo que hacemos es eso, es abrir la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable a través de la Biblia, de la escritura, de la palabra de Dios. Por lo que quiero que veas en tu pantalla, no te vayas de Timoteo 4, pero en tu pantalla vemos cómo Pablo previene a los ancianos, a los que están pastoreando las iglesias en Éfeso antes de su partida. Y dice Hechos 20, lo voy a poner en tu pantalla, en el verso 28, dice así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él, Dios, compró con su propia sangre. Mira este verso 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, ¿puedes ver qué es la instrucción? Pilas, aguas, ojo, alerta. Yo, dice Pablo, estuve recordando esto por 3 años de noche y día y no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Así que vamos a empezar hoy y vamos a ver 2 tipos de espiritualidades, lo cual nos va a convertir en nuestro mapa. 2 tipos de espiritualidad. Número 1, rechaza la falsa espiritualidad. Ahora, ¿cuál es el origen de la falsa espiritualidad según la enseñanza de hoy? Bueno, los espíritus engañadores es el origen, la doctrina de demonios es el origen. Y vamos a ver ahorita que no está hablando a los endemoniados, que te vaya a salir a alguien así con la espuma. No. Vas a ver la enseñanza de los demonios, lo que quiere decir Pablo. Y número 2, en nuestro mapa no solo rechaza la falsa espiritualidad, pero entrénate para la verdadera piedad. Antes de ejercitarnos en la piedad, debemos de aprender a distinguir qué es la piedad, sino cómo me ejercito. Ahora, cuando entienda qué es la piedad, antes de esto tengo que discernir y entender la falsa doctrina y la verdadera doctrina. Es decir, tengo que entender cuál es la espiritualidad falsa y la espiritualidad verdadera. Por lo que entonces te pedí que estuvieras en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer entonces los primeros 5 versos. Y si estás ahí, esto es lo que dice la palabra del Señor. Verso 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Otras versiones dice apostatarán. Lo que quiere decir es van a abandonar o a separarse de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos, ¿quiénes son esos? Pues estos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Quiero que juntos
no te vayas de tu Biblia y puedas ir subrayando y anotando y haciendo lo que sea necesario, pero quiero que no partamos sin analizar un poquito lo que estamos viendo en estos 5 versos, porque empieza diciendo aquí, el Espíritu dice claramente lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y hay algo importante que va a pasar en los últimos tiempos, y dice aquí, va a haber gente que va a apartarse. Y dice específicamente qué es lo que van a hacer al dejar, al apartarse, al separarse. De qué es de lo que se están apartando. Y dice aquí es de la fe. Ahora, aquí hay una causa de esta separación. Y lo que van a hacer al apartarse de la fe es esto. La causa, dice aquí, es que hay gente que está prestando atención a espíritus engañadores. Pon mucho cuidado. Hay gente que está atenta a espíritus engañadores, y esto lo que hacen es abrir el oído y escuchar. Ahora, la clave aquí es esto. ¿Cuál es esta fuente del espíritu engañador? ¿Quién es la fuente de este engaño? Bueno, aquí lo dice en la Escritura. Dice, el engaño viene de doctrinas y enseñanza de demonios. Y en esencia lo que está diciendo es que esto refiere a que estos engañadores o estos demonios en esencia como engañadores son mentirosos. Y Satanás usa a la gente así. Y dice aquí que son hipócritas, mentirosos, y tienen cauterizada la conciencia. En el capítulo 1 veíamos que una instrucción clara a Timoteo de parte de Pablo es que tuvieran, ¿qué cosa? Que tuvieran buena conciencia, una fe fiel y amor. Buena conciencia. Estos mentirosos hipócritas tienen la conciencia nada buena, más bien ya está cauterizada. Y lo que quiere decir, como cuando queman la piel, ya sea a un animal o ahora en lugar de tatuajes como que se queman, llega un momento en el que eso es insensible. Esto es como un callo a los que hacen ejercicio, que de pronto estás haciendo y se te hacen unos callos que tú puedes pinchar con una aguja y no sientes. Eso es en esencia lo que está diciendo. Esta gente ya no siente. Esta gente está haciendo cosas y no solo no siente, tiene un corazón duro, encallado, cauterizado. Y este momento es una de las cosas que vamos a empezar a ver en los últimos tiempos. Gente que no le importa nada de lo que está sucediendo. Gente que no le interesa, que su corazón está frío, apartado, ponle mucho cuidado, de todo lo que tiene que ver con Dios. Así que esta gente no solamente son hipócritas y son mentirosos, están ocupándose en desviar a más gente con mentiras. Vienen a decir, torcida la Escritura y diciendo una farsa de cosas, y vienen a confundir a la gente. Esto va a suceder, dice aquí, en los últimos tiempos. El Espíritu claramente dice en los últimos tiempos. Ahora, ¿a qué se refiere en los últimos tiempos? Ponle cuidado y mira por favor en 2 de Timoteo capítulo 4. En el verso 3 dice, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Esto es lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la ¿qué? Sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y estos, dice, apartarán aquí sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Mito es la misma palabra en griego que cuento o fábula, nada tangible y verdadero. Así que Pablo está diciendo aquí, va a venir el tiempo cuando la gente ya no va a soportar la verdad, cuando la gente no va a soportar la sana doctrina. Va a venir un tiempo donde las verdaderas enseñanzas del Evangelio y de la Escritura ya la gente no las quiere oír. ¿Por qué? Porque dice que va a haber gente que hoy lo podemos ver, estará sentada en la iglesia y le incomoda la verdad. Porque va a haber gente que tiene comezón de oír, que está buscando un lugar donde llegue para que me digan lo que yo quiero oír. Pero cuando me confronta el Espíritu con la verdad, yo me incomodo y esa iglesia no me gusta. Y me voy a otra iglesia donde dicen un verso, todo lo demás es meramente prosperidad, motivación, pensamiento positivo, confesión. Oye, no.
¿Qué dice Dios? Y la gente tiene hoy la necesidad de oír lo que no le incomode porque no quiere hacer ningún cambio. La realidad es que prefiero ir al doctor y que el doctor pueda decirme lo que tengo y me dé la pastilla y yo con eso la libro, en lugar de que Dios me confronte y decirme lo que tú necesitas es arrepentimiento. Lo que tú necesitas es volver a mí. Pero aquí yo tengo que tomar una acción y una decisión por lo que prefiero, porque es más fácil meterme la pastilla. Ya no quiero vivir en piedad. Ya no quiero hacer lo que Dios dice. Va a venir un momento en el que me incomoda y no quiero oír la verdad, dice, sino que tendrán comezón de oír. Es decir, van a venir los tiempos donde la gente nomás quiere oír lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere hablar. ¿Puedes ver eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Están adormecidos. No quieren ser confrontados. La gente no quiere ser confrontada con la verdad, porque la verdad transforma. Cuando tú abres la Biblia y abres la palabra de Dios y empiezas a leer, vas a ser confrontado. Esta era una persona que, esto es real, estaba perdido, absolutamente perdido en la droga, fumaba marihuana cualquier cantidad de veces, pero un día lo dejaron ahí en un motel y se encontró una de las Biblias que ponen ahí al ladito. Y entonces él hizo así la Biblia rápido, de esas hojitas muy chiquitas de esas Biblias, para arrancar una hoja y ahí poder ponchar su cigarrillo de marihuana en una de las hojas de la Biblia. Y la arranca, está poniendo la marihuana, va leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese hombre no pudo hacer el cigarro, se fue de rodillas y clamó al Señor: perdóname. Y Dios lo sacó de eso. Necesitamos que la palabra de Dios genere convicción en nuestra alma. Así que mira lo que dice Segunda de Timoteo, pero en el capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, verso 1. Debes de saber esto, que ¿cuándo? Los últimos días. Yo quiero que veamos, por favor, en esta de Segunda de Timoteo. Estamos hablando de los últimos días, los últimos tiempos, todo lo que va a suceder en este tiempo. Quiero que entiendas aquí todo lo que va a suceder, porque dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, en los últimos días, mira por favor, dice, vendrán tiempos difíciles. Y si tú te apuntaste 2 Timoteo 3 del 1 al 5, y si lo ves en tu pantalla o en tu Biblia, tienes que entender lo que está pasando en estos días difíciles. Mira cómo dice el verso 2. Los hombres serán ¿qué? Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. De hecho, no tienes que ir ahí, pero mira, déjame leer Filipenses 3, verso 19. El fin de ellos es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Dice el verso 5 de 2 de Timoteo 3, el último que leemos ahorita aquí, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Mira la instrucción que le decía Pablo a Timoteo: hijo, a esos evita, a ellos evita. Esta indicación muestra lo que está pensando Pablo que va a suceder, y es una instrucción que acabamos de leer, que le dice: evita a estas personas. Si observamos esto, está diciendo los últimos días, los últimos tiempos. La gente está abandonando la sana doctrina, está abandonando la fe, no quiere nada con Dios, y empieza a ver esto que acabamos de leer. ¿Sabes qué? Déjame ver un par de ellos. En el verso 2 de 2 Timoteo 3, aquí del capítulo 3, dice el verso 2, amadores de sí mismos. ¿Puedes ver esto? Tú puedes ver el individualismo hoy, el extremo. Tú puedes ver hoy la cultura del selfie. By the way, déjame tomar una ahorita que está en la iglesia. No. Esto, ser amadores de sí mismo, lo vemos en una cultura de ser centrado en mí. Todo tiene que ver conmigo.
Todo tiene que ver con lo que yo hago. Todo gira alrededor de mis placeres, de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero hacer, de mi satisfacción propia. Perdóname, esto es el autoelogio, las redes sociales, los influencers. ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿De qué sirven tantos likes? ¿De qué sirve tantos followers? ¿De qué sirve si mi alma no está con el Señor? Solamente estoy aparentando que soy el que digo ser. Mira otro, avaros. No solamente amadores de sí mismo, pero avaros. Avaros, esto es consumismo, materialismo, y estas cosas están sucediendo aún hoy. Esto refleja la cultura del materialismo. Esto refleja todo lo que tú quieres: acumular dinero, acumular bienes, acumular cosas. Y este ejemplo es que la publicidad hoy nos llena de esto. Y cuando tú ves esto, hay gente que quiere lo último en la tecnología, el último carro, en lo último de lo último, y están buscando cómo funcionar mejor a través de lo que tienen, no a través de a quién pertenecen. La pregunta es: ¿dónde está tu identidad hoy? No solamente el materialismo, consumismo, mira esto, el hedonismo, placer como prioridad. Es los amadores de los placeres más que amar a Dios. Hoy dice aquí, amadores de los deleites más que Dios. ¿Nos habla de qué? De personas que están buscando inmediatamente, sí, autogratificación. De personas que tú ves en el hedonismo de hoy, prioridad, mi diversión. Prioridad es mis deseos. Yo como los deseos sexuales, lo que yo quiera hacer, yo hago, que es mi cuerpo. Es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Y no te metas. Oye, es esto. Es la familia y los valores hoy ya no importan. Es todo lo que yo quiera, yo cómo me siento. Entonces son fiestas sin límites, escapes a través de drogas, escape a través de videojuegos, escape, o sea, todo lo que tú quieras hacer. Quiero primero amarme a mí y hacer lo que yo quiera, no me importa Dios. Mira este otro, rechazo a la autoridad. Ese es decir, el relativismo o el secularismo. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es la costumbre cultural. Es: yo voy a hacer todo aquello que me convenga a mí. Ya no es una situación de fe, ya la abandonaron. Ahora es una situación de qué es lo que a mí me conviene. Y cuando tú ves eso, Pablo no está describiendo algo que es en tiempo futuro, así. No, está diciendo: en los últimos días, en los últimos tiempos, tengo que tener cuidado porque estoy poniendo mi identidad en el lugar equivocado. Y Pablo escribe en Romanos 12:2: no te conformes a lo que hay en este mundo. Cambia la manera en la que estás pensando. No dejes que el mundo, la cultura, la sociedad en este siglo, en este tiempo, rija cómo tú debes educar a tus hijos, cómo tú debes llevar adelante tu matrimonio. No permitas que eso pase. Desde Hechos capítulo 4, Pedro se enfrenta a los líderes religiosos y a los miembros de la autoridad de gobierno y les dice: ¿acaso yo voy a hacer primero lo que tú me dices antes de hacer lo que Dios me dice? Hoy la gente ya no le importa a Dios. Lo han echado de la escuela, ya no oran en la escuela. No sé, a mí me pasa algo interesante porque lo han sacado a Dios de la escuela. Ya los niños no oran, no aprenden a leer la Biblia, pero luego llaman al pastor para que venga a la cárcel porque ahí están detenidos. Yo creo que si hubieran tenido a Dios desde aquí, ya no tendremos que ir acá. Pero ya no les importa a Dios. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, ¿cuándo? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. Dios nos ha hablado a través de Jesús. Cristo Jesús viene a instaurar, a inaugurar, a comenzar el reino de Dios. Y comienza los evangelios diciendo así: el reino de los cielos se ha acercado. Comienza así y dice: arrepentíos. Cristo viene a comenzar esto y no va a terminar hasta el día que vuelva en su inminente segunda venida por nosotros. Desde su resurrección hasta que venga por nosotros, estamos en estos días.
Estos últimos tiempos son estos tiempos. Él puede venir en cualquier momento y todo esto que estamos viendo, esto es lo que está pasando. Mira 1 Pedro capítulo 1 verso 20. Porque Él, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos ¿qué? Últimos tiempos por amor. Mira 2 de Pedro capítulo 3. Ante todo, verso 3, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Esto va a pasar, dice aquí, en los últimos días, en los últimos tiempos, entre la resurrección de Jesús y su inminente venida. Todo esto va a ir pasando cada vez más y lo vamos a ir viendo como dolores de parto, y cada vez más lo que tú ves hoy en el mundo y ves lo que está pasando aquí es impresionante. Pablo dice, el Espíritu dice claramente esto que va a suceder en los últimos tiempos. Y quiero que veas lo que Jesús dijo en Mateo 24, verso 10 al 13. Muchos se apartarán de la fe y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Mi hermano y mi hermana, tú y yo hoy, te lo ruego por favor, aprendamos a discernir la mentira. Aprendamos a través del conocimiento de la verdad, poder discernir, distinguir, darnos cuenta lo que es mentira. Eso es porque la iglesia va a enfrentar falsas enseñanzas aún hoy. Pastores que están enseñando cosas que no son bíblicas, iglesias que están corrompiendo a la congregación, iglesias que están en verdad simplemente, esta iglesia de Éfeso está promoviendo esto que se llama ascetismo falso. Y el ascetismo es esta práctica de disciplinarte a ti mismo, es esta onda de vivir en una actitud monástica, abandonado de todo, y flagelarte y cancelar los deseos de tu cuerpo, y no te casas y no comes y no, wait. Esto es lo que están enseñando estos falsos maestros: a que la gente no se case, a que no coman ciertos alimentos. Pero si el matrimonio es un diseño de Dios, Dios ha bendecido todo lo que Él ha creado, y dicho ha sido bueno en gran manera. Así es que Pablo nos deja ver, cuidado con la falsa espiritualidad, que será nuestro primer punto, porque no todo lo que suena espiritual es bíblico, No todo lo bíblico es nuevo, y no todo lo nuevo es bíblico. Tengamos mucho cuidado con esto. No todo lo que parece religioso y de apariencia de piedad es de Dios. Ten cuidado. Un creyente que quiere vivir en piedad debe de aprender a discernir la mentira. Mira el verso 6 de 1 Timoteo 4, volvamos ahí. Dice, esto enseña, le dice Pablo a Timoteo, esto enseña a los hermanos. Si haces esto, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo? Nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina. Esto me encanta. Está hablando de nutrido, está hablando de alimentarse, está hablando, la palabra nutrido implica un alimento bueno y un alimento continuo. Esto es lo que tenemos que hacer. Un cristiano que deja de alimentarse de la verdad se debilita espiritualmente. Un cristiano que deja de alimentarse de la verdad se debilita espiritualmente, es decir, está empezando a tener anorexia espiritual. Está comiendo un alimento chatarra espiritual. Y la piedad solo crece cuando nosotros nutrimos nuestra alma con la palabra de Dios. Y eso debe tenerse claro, es un alimento espiritual que Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y en Pedro dice, en la carta primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2, no está en tu pantalla, pero dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcas para salvación. Tú y yo debemos de alimentarnos espiritualmente de lo que verdaderamente nos va a hacer crecer, pero de lo que nos va a mantener sí en salvación. Y como cristianos debemos alimentarnos diariamente. No se trata de venir y comer hoy sábado y no volver a comer hasta el otro sábado. ¿Quién aguanta esa dieta? La idea es que tú y yo podamos tener intimidad con Dios, el Dios de la Biblia, y abrirla y dejar que ministre nuestra alma y nuestro corazón. Porque no es suficiente tampoco venir y predicar la palabra. Ponle mucho cuidado, es vivirla. No sé si sabías esto. A Satanás, que by the way esto es real, a él no le importa que tú leas la Biblia. Él sí se pone a temblar si tú la aplicas. Tú puedes leerla todo el día y no aplicarla y ser un desgraciado. Desgraciado porque no tienes gracia, no. Digo, yo metí el filtro. Ustedes son los perversos. Ay, Dios mío. Bien. Entonces mira, vamos a la segunda parte que dice: disciplínate para la piedad. Y voy a leer en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Lo primero era discernir la mentira. Ahora vamos a ver: disciplínate para la piedad, versos 7 al 10. Y esto es lo que dice del verso 7 al 10. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Esto es lo que las mujeres, esto es como los cuentos de mi abuelita. O sea, nada tengas que ver con esas tradiciones que te dice la abuelita de la bisabuela. Hoy, diríamos, nada tengas que ver con TikTok. Ten cuidado del Instagram. Oye, ¿sabes cuánta gente se alimenta de esas cosas? Híjole, el segundo filtro y traje 3 nomás, me queda uno. Ay, híjole, me queda uno, dame gracia. Ok, seguimos. Ya me perdí. Sí, ya me encontré. Nada tengas que ver con las fábulas, dice aquí, profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, título de nuestro mensaje. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ejercítate para la piedad. La idea, esta palabra es la palabra en griego gimnazo, que es la palabra gimnasio. Ejercítate. Sé disciplinado. Es una palabra que aquí Pablo la pone como de atleta, una palabra, digamos, para el mundo del atletismo, como si tú entrenaras con constancia. Yo no entreno con constancia. Yo quisiera. A mí cuando me dan ganas de hacer ejercicio me acuesto hasta que se me quitan. Pero si tú eres de los que entrena, amén. Pero tienes que entrenar con constancia, con disciplina. Es decir, así de la misma manera que el atleta entrena su cuerpo, y así de la misma manera que el atleta se reserva de ciertos alimentos, y así como el atleta también es disciplinado en todo lo que hace y come lo apropiado y se abstiene de muchas cosas, así mismo debe de ser el hijo de Dios en lo espiritual. Hay cosas que te tienes que abstener, hay cosas de las que no puedes acercarte, hay cosas de las cuales sí te debes de alimentar, y como dedica un atleta así su vida al deporte, así tú y yo debemos de dedicarnos a la vida espiritual. Y te voy a dar 3 cosas para que aquí mismo las sacamos, que son niveles de vida. Y lo primero que debes de saber es qué cosa es lo malo. Aquí nos está diciendo en el verso 7, dice: lo malo es que creemos las fábulas de viejas y de TikToks y de Instagrams y la mitología y los cuentos. Le estamos creyendo al vecino, en esencia, que tiene 3 matrimonios y que me va a decir cómo yo hacerlo porque lleva 3. Estamos escuchando a la gente que no tiene nada que ver con Dios, pero que viene él a decirme la verdad. No, ten cuidado, porque estas enseñanzas son falsas, no tienen ningún fundamento bíblico. Así es que este nivel de cuidado con lo malo. La segunda es lo temporal, el ejercicio temporal, versos 7 y 8. Dice así: Pablo no le está diciendo a Timoteo: tienes que escoger una de las dos,
O haces ejercicio o te disciplinas para el... No, lo que está diciendo es que la prioridad tuya sea un ejercicio del alma. La oración es gimnasio del alma. El ayuno es gimnasio del alma. La escritura es gimnasio del alma. Ejercítate para vivir piadosamente y hazte especial en esto. Y lo último es lo eterno. Pon tus ojos ahí. Está diciéndole Pablo a Timoteo: dedícate para la piedad como un atleta se dedica al deporte. Y Pablo se lo dice con conocimiento. Pablo se lo dice con autoridad. No tienes que ir ahí porque no está en tu pantalla, pero en Primera de Corintios, solo apúntalo si es el que toma nota. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Dice Pablo: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que van a obtener el premio. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. No, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo me descalifique. Y está poniendo esto a Corinto como lo mismo que habla Timoteo es en Éfeso. Es el tiempo de Olimpia. Ahí es el tiempo de las Olimpiadas. El ejercicio era muy notable en sus ilustraciones. Entonces lo está diciendo: esto te es familiar. No te estoy hablando de algo que es así como imposible. No. Yo de hecho lo hago. Y ten mucho cuidado, porque no sea que tú estés predicando una cosa y te den cuenta que haces otra. Cuidado con ello. Y me encanta porque esta palabra descalificado es la misma palabra adoquimos, que es la palabra reprobado o no aprobado. Y Pablo no está hablando de salvación. Pablo está hablando de él quiere ser tan disciplinado que no quisiera que su mente se corrompa para ser descalificado del servicio que él quiere darle a Dios. Así que un atleta debe de controlar su cuerpo, y un atleta debe de controlar su cuerpo y sujetarse a las reglas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 verso 14 dice: el alimento sólido es para los adultos, los cuales, ¿por la qué? Por la práctica tienen los sentidos ejercitados, gimnaso, para discernir el bien y el mal. Mi querido hermano y hermana, cuando la escritura es parte de tu vida, la manera en la que tú creces es solo por la práctica. Y van a venir pruebas, dolor, sufrimiento a tu vida que Dios va a dejar que venga y que tú puedas pasar esa prueba cuando sepas tú discernir, ejercitando esta situación, y mañana otra y mañana otra, y madurarás para ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Así que, ¿cómo puedo practicar la oración, la meditación, el servicio, el sacrificio? Todas estas cosas son piadosas. Y me encanta verso 11 y 12 volvamos a capítulo 4 de Timoteo. Esto manda y enseña. Verso 12: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes y hay 5 factores importantes incluso para ti y para mí hoy. Sé ejemplo en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Que tu palabra siempre sea sazonada con sal para que haya gracia en aquel que te escucha. Que lo que tú digas sea en el sí y en el amén lo que Dios verdaderamente dice. Que tu palabra sea una palabra íntegra. Que tu palabra esté siempre hablada en verdad y con amor. Ahora, tu conducta tiene que sugerir que tu conducta obedece a lo que tú estás diciendo. Hay ahí una congruencia en lo que hago y en lo que digo. Tengo que tener cuidado de no caer en la hipocresía. Tito, no lo tienes que ver, pero Tito 1, verso 16 dice: estos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así es que vive en amor, vive en fe, en fidelidad y en pureza. Este es el mejor ejercicio. Acuérdate, está hablándole a Timoteo que habita en Éfeso, en donde él va a ser pastor. Y Éfeso es un centro de promiscuidad, perverso. Promiscuidad, mentira, falsedad. Y entonces lo que le está diciendo es: tú mantén limpia tu mente, mantén limpio tu corazón y mantén limpio tu cuerpo. Cuídate de esas mujeres que te quieren corromper. Cuida tu mente de estos que te quieren cambiar. Cuida esto. El liderazgo espiritual no se impone con autoridad, se gana con el ejemplo.
sé ejemplo. No impongas nada. Con tu palabra, con tu corazón, con tu fe, con tu conducta y tu pureza, sé ejemplo a los demás. ¿Y sabes qué? Esto es lo que hace. Tienes que ejercitar estas cosas. La piedad no ocurre por accidente. La piedad solamente requiere que tú entrenes, te disciplines, ejercites tu vida para que disciernas la mentira, para que te alimentes de la verdad y para que puedas disciplinarte en la piedad. Y déjame nada más ponértelo así hacia el final como un ejemplo. Imagínate esta escena, por favor. Solo imagínate esta escena, por favor. Es una escena, es una competencia de atletismo. Está el track en las escuelas. ¿Sí o no, mi amigo? Venga, Pedro. Ahí estás en el track y estás llegando a las escuelas, están llegando con su uniforme, sus números, o al que le gusta el soccer, está el estadio lleno, ahí van a salir los equipos pronto, y ahí está. Pero si estás en el track, ves los papás, están los estudiantes, ahí está la mamá, su campanita, está la abuelita tejiendo, está la otra así con el sándwich, están ahí listos, están todos concentrados, y en eso empiezan a salir los muchachos, y sale un muchacho de 15 años, ese muchacho representa a su escuela, y este muchacho está entrando a la pista, y viene el muchacho que representa a la escuela, y cuando lo ves tú dices, ¿what? Espérate, no me cuadra. Mira al muchacho. Tú dices, él va a estar allí, él es el delantero, o míralo en la pista, él está haciendo su mejor esfuerzo. Ahí va. Ahora, el muchacho está fuera de forma. El muchacho él dice que entrena, él dice que corre, él cree que sí está haciendo las cosas bien, él dice que practica muy bien ese deporte. Sin embargo, en verdad, él está convencido que lo puede hacer, está creyendo que él lo va a lograr, pero su vida no muestra la disciplina que un atleta necesita. ¿Puedes estar viendo eso? O sea, hay algo que puede pasarte a ti y a mí también como cristianos. Decimos que somos del Señor, decimos que leemos, pero cuando veo tu vida como que hay algo que no me cuadra. Yo no veo a Jesús en ti. Yo no veo piedad, yo no veo misericordia, yo no veo amor. Dices que eres cristiano y traes tu cruz y tu Biblia, un bumper ahí, un sticker en el bumper. Pero cuando veo tu vida, cuando veo tu casa, cuando veo de lo que hablas, pues yo no veo al Señor. Y es como este joven atleta. Él dice, y el problema de este joven no fue su entusiasmo. Y a veces tu problema no es tu entusiasmo. A veces el problema es la falta de disciplina. Tienes que disciplinarte, mi hermano y mi hermana. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo sigo a Jesús. Quien dice ser seguidor de Jesús, no te olvides de esto, el llamado es sígueme. Tiene un costo. Y Cristo dice, niégate a ti mismo, carga tu cruz y entonces sígueme. Tú no puedes decir que eres seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, si tú no te has negado a ti. Y tú tienes todo esto que está sucediendo en los últimos días. La vida cristiana no se vive solo con buenas intenciones, se vive con disciplina espiritual. Y leo los últimos 3 versos para ir al cierre. 1 Timoteo capítulo 4 del 13 al 16. Entre tanto, dice Pablo a Timoteo, en lo que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Esta palabra don es la palabra carisma, hay un don en él, que Pablo después lo va a animar y le dice, aviva ese fuego que hay en ti. El don, todos los que venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo, el don del Espíritu Santo está en nosotros para aprender a caminar, no en la carne, pero en el Espíritu. Y a todos el Espíritu de Dios nos da un don, no todos los dones, un don como Él quiere. Procure ese don, reflexiona sobre estas cosas. Verso 15 dice, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente. Es decir, Timoteo, sé piadoso, crece espiritualmente,
Ve tu progreso para que los demás te vean a ti como ejemplo. ¿Puedes ver eso? Eres un ejemplo cristiano. Eres un ejemplo cristiana. La gente te mira. Ojo, lo que haces, pero también lo que no haces y debiste haber hecho. Somos un ejemplo. Y entonces tú puedes pensar esto, aún yo como pastor, tú no puedes querer llevar a alguien a algún lugar donde tú nunca has estado. No puedes decirle a alguien que haga estas cosas que tú nunca has hecho. Sé intencional, ocúpate, hazlo. Y por último el verso 16 dice, no tu opinión, cuidado, es lo que Dios dice, no es tus sentimientos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Esta escritura comienza diciendo, muchos en los últimos tiempos se apartarán de la fe, y cierra esto como sándwich diciendo, persevera para llegar al fin en la fe. En la fe. Ten cuidado. Así que antes de cerrar, solamente quiero que tengamos muy claro. Hoy Pablo nos deja ver, disciplínate para la piedad. Y no está diciendo que podemos salvarnos a nosotros mismos, no habla de eso. La Biblia dice que ninguno de nosotros somos perfectos y que ninguno de nosotros hemos vivido sin pecar. Todos pecamos, todos hemos fallado, todos hemos equivocado nuestra vida, pero por ello nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Porque somos pecadores, estamos destituidos de su gloria. Pero ahí es donde viene el evangelio que dice, Dios no te va a dejar en la condición en la que estás. Dios quiere que tú y yo cambiemos y no podemos. Porque el cambio obedece cuando Cristo Jesús entra en nuestra vida. Y Dios lo que quiere es que todo mundo venga al arrepentimiento y no perezca. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que venga a Él y que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús vivió de manera perfecta, tú y yo no. Tú y yo nos tenemos que acercar al único perfecto. Ahora Él hace un intercambio. Nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia. Y no nos deja allí. Dice que al tercer día resucitó. Y venciendo al pecado, venciendo el dolor, venciendo la muerte, Jesucristo nos deja ver que hay reconciliación y nueva vida. Y con la resurrección el Padre acepta esta obra expiatoria y lo que hace es que nos da acceso a venir directamente a Él. Por eso el verso 10 de capítulo 4 lo que dice es, nuestra esperanza está en el Dios viviente, que es el Salvador. Primero, Cristo nos salva por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don y es para que nadie se gloríe. Cristo primero nos salva y hoy, después de eso, el Espíritu nos va a enseñar a vivir una vida de piedad, pero tú y yo debemos de disciplinarnos para ello y debemos de arrepentirnos. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección. Repite conmigo: cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección. Así que quiero entonces cerrar con 3 palabras. Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. Esto es como cerramos aquí la red. Y cerramos con la red, que es lo que tengo que recordar. Debes de recordar, la vida cristiana requiere disciplina espiritual. Pablo nos advierte que las falsas enseñanzas nos van a apartar de la fe. Y un creyente no puede vivir, ojo con esto, un creyente no puede vivir espiritualmente descuidado. Si tú vives espiritualmente descuidado, vas a caer, Satanás te va a hacer pedazos. Un creyente no puede vivir una vida espiritualmente estancado. O progresas o vas para atrás. Y la piedad no sucede por accidente. Tienes que disciplinarte y cultivarla. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión. Eso es lo que tengo que recordar. Ahora, ¿qué tengo que entender? Que lo que alimenta tu vida, ponle cuidado a esto, determina quién eres tú. Ahora sí que el dicho aquel, ¿no? De que, ya me olvidé el dicho. Uno es lo que comes, lo que quiero decir, pero realmente de qué te alimentes me va a dejar ver de qué estás hecho, a quién perteneces, a quién proclamas, cómo vives. Así que
Hay muchos cristianos que espiritualmente están en anorexia, que están muy débiles, que su comida es muy mala, y es porque su alimento es las redes sociales, las noticias, el entretenimiento. Tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Nuestra fe se va a debilitar dependiendo de qué comamos. No puedes vivir una vida piadosa con una mente espiritualmente desnutrida. Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Cómo? A través de la disciplina espiritual. Dios quiere transformarte, quiere cambiarte. Así que hoy, mi hermano y mi hermana, aparta tiempo diario con Dios. Saca un tiempo para leer su palabra y aplicarla de acuerdo a lo que Dios te enseñe. Cultiva una vida de oración. Practica el hablar con Dios en todo momento, a toda hora, a cada instante. Estudia y obedece. No solo la leas, pero estúdiala y aplica lo que te dice. No le enseñes a la gente lo que no practicas. Vive lo que dices. Y por último, vive tu vida de fe que se vea en tu carácter. La piedad no es algo que tú sabes, es algo que tú practicas. Así que, iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. No es una vida sin esfuerzo. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo, de sacrificio y de negación. Pero la esperanza no es para este mundo, sino para el venidero, en donde tendremos toda la gloria y todo lo mejor que pudiéramos esperar. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, porque no venimos aquí simplemente a oír algunos cuentos, algunas cosas y llenarnos de información. Venimos aquí para ser transformados con tu poder. Por lo que hoy, Señor, has hablado. Ahora nos toca responder en arrepentimiento y fe, y viviendo una vida que te represente dignamente a través de una vida piadosa, dedicada a la oración, a la lectura y a la aplicación de tu palabra. Gracias por la iglesia de Calvary Español, una iglesia que vive a través de tu palabra y que quiere representarte dignamente cuando salga de aquí. Pero, Señor, quiero hacer eco de esas palabras. Cuídense de ustedes mismos. Cuídense de lo que hay en su corazón para que no caigan, sino que representen al Dios de gloria y al Dios del universo, quien es su Padre y quien es nuestro Rey. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Y gracias, Señor, por esta noche. Y todos decimos amén. Y la iglesia dice amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Hasta el otro sábado. Cantemos una última alabanza a nuestro Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. El Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre
Señor les bendiga, les amamos. Nos vemos el próximo sábado. Y si necesitas oración, puedes pasar por aquí al frente, que queremos orar por ti. Dios les bendiga.